Hola hermanos, en estos tiempos la iglesia está pasando por una prueba. Esta prueba consiste, me doy cuenta, en que no nos podemos reunir como iglesia. Y pues esta situación, no sé cómo tú lo puedas visualizar, pero a final de cuentas sí está siendo una prueba para todos nosotros, el que no podamos reunirnos como iglesia. Hemos visto en Hechos capítulo 2 la dinámica espiritual de aquellos que el Señor estaba añadiendo cada día para que fueran salvos. Esta dinámica espiritual pues estaba siendo practicado por todos ellos, y nos dice la Biblia en Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47, donde se describe esta dinámica espiritual que la iglesia estaba practicando. ¿En qué consistía esta dinámica? En perseverar en la doctrina de los santos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estaban perseverando unánimes cada día en el templo, tenían todas las cosas en común y alababan a Dios. Entonces, ellos perseveraban en esta dinámica espiritual. Y hemos hablado, si recuerdan, que la palabra perseverar significa anhelar. Y la pregunta es la siguiente: si tú y yo estamos anhelando el poder estar reunidos como iglesia, el poder tener todas las cosas en común, el poder participar de la sana doctrina de los apóstoles, de las oraciones, de la alabanza, del partimiento del pan, el tener todas las cosas en común. Ellos perseveraban cada día estar en el templo. Entonces, es lo que me ha hecho pensar a mí en estos momentos, amados hermanos, que estamos enfrentando una prueba como iglesia. ¿Anhelamos el estar juntos o nos estamos amoldando a esta situación? Nos estamos acomodando y de pronto ya sentimos hasta cierto descanso por no asistir a la reunión de iglesia. ¿Qué es lo que está experimentando cada uno de nosotros? Es muy importante que podamos pensar cada uno de nosotros qué es lo que está sucediendo en nuestro interior. La Biblia nos enseña que la iglesia perseveraba, anhelaba el estar junto con los otros hermanos que tenían todas las cosas en común y seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en reunirse como iglesia, en la oración, en la alabanza. Bueno, la iglesia comenzó a enfrentar diferentes pruebas, si seguimos leyendo Hechos. Y en el capítulo 5 hubo un concilio en contra de los discípulos. Este concilio estaba conformado por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los gobernantes, que llevaron a los discípulos para amedrentarlos y prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús. La obra que el Señor había formado, que era su iglesia, estaba siendo enfrentada ante este concilio que les estaba impidiendo, les estaba prohibiendo que ellos predicaran en el nombre de Jesús la crucifixión y la resurrección. Y en el capítulo 5 de Hechos podemos ver cómo están los apóstoles y cómo está el concilio. El concilio le quería de hecho matar a los discípulos, pero dentro del concilio se levantó un hombre llamado Gamaliel. Este hombre era un fariseo y era un doctor de la ley, dice la Escritura. Y quiero leer el versículo en el capítulo 5 de Hechos, el versículo 38 y 39, donde este hombre Gamaliel está hablando y dice lo siguiente. Dice: ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. Parece ser, amados hermanos, que en estos tiempos parece ser que hay como un concilio en el ámbito espiritual que está enfocado en deshacer y en destruir, en reducir a nada la obra que realizó el Señor Jesucristo a través de su encarnación, de su vida humana en esta tierra, de su crucifixión, de su resurrección y aún de su ascensión. Esto dio lugar a la iglesia de la cual tú y yo ahora formamos. El Señor nos ha
incluido en su iglesia, pero parece ser que hay como un concilio en el ámbito espiritual y aún en el mundo que está enfocado en desvanecer, en reducir a nada, en destruir completamente la obra del Señor. En el versículo 38, este hombre Gamaliel dijo, este consejo y esta obra. La palabra consejo significa voluntad, es decir, la voluntad de Dios es que permanezca esta obra. Y Gamaliel dijo, si es una obra de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es una obra del Señor, entonces no podrá ser destruida. Entonces, la obra del Señor, donde está su voluntad, no va a ser destruida, amado hermano. La iglesia del Señor es la obra que realizó Jesucristo y la voluntad de Dios está en esa obra y no va a poder ser reducida a nada, no va a poder ser destruida. Y tú y yo formamos parte de esta obra, de la voluntad de Dios que está en su iglesia. Así que no va a poder ser reducida. La pregunta aquí, amado hermano, para ti, para mí, es si anhelamos el poder seguir perseverando con los apóstoles, con la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en perseverar, en estar juntos y unánimes en la reunión de iglesia. Fíjense bien, amados hermanos, que el concilio quiso desvanecer, reducir a nada y destruir la obra de Dios. Entonces, tú y yo, amado hermano, no tenemos que de pronto desvanecernos y desvanecernos en todo el ambiente que se está respirando en estos tiempos, sino tenemos que ser personas que anhelen perseverar con la iglesia en esta voluntad y en esta obra que ha realizado el Señor Jesucristo. Así que espero que estemos anhelando el poder reunirnos pronto y espero en el Señor que también no nos desvanezcamos por esta situación, que no seamos reducidos a nada, sino que podamos, como parte de la voluntad y de la obra de Dios, seguir firmes y no desvanecernos en esta situación que estamos viviendo. Amado hermano, el apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes de vista por un poco de tiempo, dice, pero no de corazón, tanto más procurando con mucho deseo ver su rostro. Espero que el anhelo de nuestro corazón pueda ser el seguir perseverando juntos como iglesia, porque esta obra del Señor no va a poder ser destruida por ningún concilio de ningún tipo. Que el Señor te bendiga.